si no había problemas de cohesión en sus nuevas, viejas sociedades, en parte provocados por esta incursión cada vez más grande de gentes que venían de otras culturas. Junto con esto comenzó a darse en Europa pues un problema de juventudes no incorporadas a los sistemas productivos de empleo, aun cuando en Europa sí, por lo menos en algunos países como Francia y parte de España, sí incorporados a los sistemas educativos. Y comenzaron a descubrir nuevos tipos de desempleo e inempleo y de desafiliación a los sistemas políticos institucionales que tienen allá. Son básicamente sistemas políticos democráticos, predominantemente parlamentarios, representativos. Y ahí empezaron a pensar y a discutir estos temas y se plantearon la cuestión como una cuestión de cohesión. Luego en América Latina se importó la idea y se, digamos, latinoamericanizó la preocupación. En nuestro caso no tanto como producto de las migraciones, sino como producto del hecho de que los grandes cambios y crisis que enfrentaron varios de los grandes y no tan grandes países latinoamericanos en los 80s y 90s del siglo XX, y que luego fueron entendidos o inventados como grandes cambios para la globalización de América Latina, no traían como resultado sociedades más homogéneas, más parejas, con menos pobreza y menos desigualdad, sino lo contrario, sino más bien sociedades con muchos pobres, ya no allá arrinconados en las zonas rurales, en las montañas, sino muchos pobres urbanos, y ahora muchos pobres jóvenes urbanos, que es el caso de México. En el caso de México lo que tenemos no solamente es el mantenimiento de una pobreza que podríamos llamar proverbial o secular, histórica, sino el caso de que esta pobreza se ha urbanizado y se ha no rejuvenecido, sino ajuventado, digamos. Los contingentes que más empiezan a resentir esta situación de pobreza, en este caso producto en buena medida de la falta de oportunidades de educación segura y de falta de acceso a la educación media, superior y superior, son los jóvenes. ¿Qué ocurre? Que desde los años 80 y 90 del siglo pasado hasta la fecha, y según dicen los expertos hasta entrada el fin de la primera mitad del siglo XXI, pues será la mayoría nacional. Entonces el tema de cohesión, a mí por lo menos me refiere necesariamente al tema básico de pobreza, de masas, de desigualdad que se mantiene en el tiempo, que se modifica muy poco apenas, con todo y los cambios ocurridos y con la democracia y demás, y más particular y preocupantemente al tema de una cantidad creciente de jóvenes que no encuentran un lugar en el sistema productivo formal de empleo con salario y seguridad social, y tampoco encuentran un lugar en el sistema educativo formal que les correspondería, es decir, la educación media superior, la prepa, y la educación superior. Y esto está desplegándose
Y ahora, con la nueva situación que enfrenta la economía a partir del año pasado, que es una situación de crisis económica abierta, con contracción económica y consecuentemente con desempleo abierto, pues esta situación que viene de antes, pues se agudiza y se agrava. Creo yo que ese es el tema principal que debería reclamar la preocupación de la sociedad mexicana y particularmente del sistema político, de los partidos y del gobierno. Pero lo que se ha encontrado es que el tema social de pobreza y desigualdad, y particularmente el tema de la juventud, que más resiente esta situación, es un tema que se registra muy poco en el discurso político y en la toma de decisiones en materia de asignación de recursos públicos y políticas de diferente tipo. Sí, lo que parece existir es una especie de insensibilidad, desde luego del Estado, del sistema político, de las élites, pero no solo de ellos, sino, me atrevería a decirlo, de manera más extendida, respecto de la cuestión de esta combinación de pobreza, desigualdad y juventud no entendida ni atendida. Y entonces esto está dando lugar a un escenario social básicamente urbano, en el que lo que tenemos cada vez más son pues expresiones como las que registran las encuestas de juventud, ¿no? Una y otra vez se pregunta a los jóvenes en las esquinas, por ejemplo, de esta ciudad, ¿qué haces? Eso es lo que pregunta el encuestador o la encuestadora, ¿qué haces? Y repetidamente el encuestado dice nada. Bueno, eso si nos lo dijera un hijo nos preocuparía. Y si lo dice un joven ahí en la esquina más cercana a nuestra casa también. Pero al parecer no es un asunto contingente de que ocurra en un lugar y ya, ocurre en muchos lados de la ciudad y del país. Hasta la fecha, en realidad más que hasta el año pasado, esta combinación de pobreza juvenil, inempleo o mal empleo juvenil y difícil acceso a la educación media superior y superior por parte de los jóvenes, había encontrado un cauce, dos cauces, para, digamos, irla llevando. Uno es la inmigración a Estados Unidos, que comenzó a estar poblada de manera cada vez más significativa por jóvenes urbanos, con niveles de escolaridad incluso por encima de la media. Y la otra válvula de escape había sido y es lo que se llama la ocupación informal, de todo tipo. Dentro de esta comenzó a detectarse, y a veces ahora es noticia periodística, que una parte de esta informalidad para la juventud era la informalidad criminal. Es decir, la incorporación de estos jóvenes no absorbidos por nada al crimen organizado. ¿Qué significa todo esto en términos de lo que entendemos tradicionalmente como mecanismos de cohesión en nuestra sociedad? Bueno, significan presiones crecientes sobre la familia, que sigue siendo la unidad básica. A pesar de nuestros cambios, que ha habido muchos, la familia sigue siendo muy importante.